Una vez más, bienvenidos. Es una gran alegría poder compartir con ustedes este contenido tan importante para su vida y la de sus seres queridos. En estos momentos vamos a analizar uno de los puntos claves y cruciales del principio divino que tienen que ver con el propósito de los seres creados, el periodo de crecimiento de los seres creados y de qué manera el proceso de la creación se fue desarrollando para llegar hoy en día a conocer la madurez de los seres en existencia. Vamos a ver también los 3 periodos de crecimiento y la responsabilidad humana. Le voy a aconsejar que es importante que tenga con usted que se consiga una Biblia, sea cual sea la versión de su agrado, pero es importante que vaya acompañando este ciclo de conferencias con una Biblia para ir de esa manera leyendo juntos los versículos bíblicos. Cuando vemos el periodo de creación del universo, de acuerdo a lo que han llegado a la conclusión los diferentes geólogos, vemos diferentes eras, como la cosmozoica, 15.000 millones de años, arqueozoica, protozoica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. Esto está comprobado de acuerdo a los estudios que se han realizado. Ahora, por el otro lado, está la pregunta, bueno, pero la Biblia, si uno lee el primer libro del Génesis, donde se detalla todo el proceso de la creación, no se hablan de miles o de millones de años, se hablan de días. Un día, segundo día, tercer día, el proceso entero de la creación se registra, de acuerdo al Génesis, en 6 días. Ahora, ¿por qué está presentado de esta manera? Es porque cada una de estas etapas corresponde a cada uno de esos días grabados en el Génesis capítulo 1 de la Biblia. Es decir, que no hay contradicción. Todo lo contrario. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, por ejemplo, en el Génesis 1:5, dice, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana y un día. Es decir, que todos los seres, para poder alcanzar su madurez o su perfección, pasaron por un periodo de crecimiento. O sea que no es que hay una creación instantánea del universo por parte de Dios. Estamos hablando de un proceso, un periodo de tiempo. Por eso en las Escrituras marca la tarde y la mañana y un día. Es decir que hubo un periodo de tiempo que comenzó con la tarde, pasó por la noche para finalmente llegar a la mañana y ahí recién aparece un día. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta la importancia del simbolismo, varias veces hemos visto que la Biblia tiene sus partes literales, pero tiene muchas de sus partes escritas en símbolos o en parábolas. De acuerdo a lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, que no podemos tomar literalmente, cuando el capítulo 1 de la Biblia registra que la creación llevó un periodo de un día, no se refiere a las 24 horas que nosotros estamos acostumbrados a entender, sino que ese un día está representando un periodo en el proceso de la creación. De la misma manera leemos en el Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, una vez que termina todo el proceso de la creación, Dios vio que era muy bueno. Si usted va a su Biblia y lee, va a ver que después de cada día
Dios manifiesta que vio que estaba bueno. Uno tras otro, cada uno de los días de la creación, Dios vio que era bueno. Cuando culmina el proceso de la creación con Adán y Eva, y terminó todo lo que Dios consideraba era lo necesario para concluir ese periodo de la creación, dice el Génesis 1:31, Dios todo vio que era muy bueno y se fue a descansar. ¿Qué quiere decir esto? Y supongamos, retomando el ejemplo del artista, ¿se acuerda que habíamos hablado de que uno primero se imagina en su mente, tiene una idea de qué es lo que quiere crear y comienza el proceso? Una pintada, primer día, otra pintada, segundo día, tercer día, cuarto día, y llega el sexto día y el pintor, el artista mira la obra y dice, ¡Eureka! Esto es lo que yo quería crear, esto es lo que yo había imaginado en mi mente, y entonces se va a descansar. Este símbolo en que se va a descansar, porque Dios en realidad no descansa, sabemos, significa que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, existió una satisfacción en todo lo que tenía que ver con el proceso de la creación. Ahora, cuando nosotros analizamos el proceso de la creación, vemos que para poder alcanzar su perfeccionamiento o su madurez, existen 3 etapas ordenadas en ese periodo. Es decir, nada de lo que Dios ha creado fue creado perfecto desde una instancia. Ni siquiera el primer hombre y la primera mujer. A veces caemos en el error de considerar que porque Adán y Eva estaban desnudos y puros, sin ningún tipo de vergüenza, eran perfectos. No eran perfectos, eran puros, eran inocentes, habían sido creados directamente en el linaje de Dios. Pero ellos también debían pasar por un periodo de crecimiento para alcanzar esa perfección. Ahora, mirando la pantalla, usted va a ver que cualquier ser de toda la creación, para poder alcanzar su madurez o perfección, sí o sí tiene que pasar por un periodo de 3 etapas. La primera etapa se denomina formación, la segunda etapa se denomina crecimiento y la tercera etapa se denomina perfeccionamiento. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de todo el periodo de crecimiento, tanto los seres de la naturaleza como el ser humano, ambos, y escuchen muy bien este detalle, ambos tienen que pasar por su periodo de crecimiento para alcanzar la madurez. En el caso de los seres de la naturaleza, ellos alcanzan su perfección o madurez, podemos hablar en el caso de las plantas, o en los casos de los animales, por ejemplo, a través de la fuerza autónoma del principio. Es decir, ellos fueron dotados por Dios naturalmente de una fuerza inherente que tiene cada ser de la naturaleza para ir por su periodo de crecimiento a través de formación, crecimiento y perfeccionamiento para poder alcanzar ese estado de madurez o de perfección. Durante ese periodo lo denominamos el dominio indirecto de Dios, porque Dios domina no de una manera directa, sustancial, sino indirecta, y luego de haber alcanzado la perfección, decimos que es un dominio directo, verdadero. Tomemos un ejemplo. En el caso, si usted ve hoy en día un vacuno, o un perro, o un caballo, no nacieron así del vientre de su madre, todo lo contrario. Cuando uno ve el nacimiento, es un ternerito, va creciendo, se va desarrollando y, como vemos en el cuadro, va pasando por su periodo de crecimiento hasta que llega a ser una vaca madura, un perro maduro o un caballo maduro. Entonces, ese es el periodo de crecimiento de los seres de la naturaleza. No hay ninguna duda, está todo comprobado por la ciencia. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Vamos por la misma situación que los seres de la creación?
los minerales, los vegetales y los animales? No, la situación del ser humano es diferente. Si usted mira la pantalla, los seres humanos van creciendo a través de la fuerza autónoma del principio, pero además existe una condición que es necesaria para poder alcanzar su madurez o su perfeccionamiento. Y esa es la parte de responsabilidad del hombre. La parte de responsabilidad del ser humano es un factor absolutamente necesario, no es optativo, es absolutamente necesario para poder alcanzar la perfección y la madurez. Cuando nosotros vemos el proceso de crecimiento, en el caso de un árbol, por ejemplo, un manzano, tenemos la semilla. A través de recibir los elementos, los nutrientes necesarios, la semilla comienza a dar sus primeros brotes, pasa por su periodo de formación, de crecimiento y finalmente llega a su madurez. ¿Cómo determinamos la madurez en una semilla que era de una manzana? Cuando está el manzano en su etapa final, en la cual podemos recoger esa manzana y darnos cuenta que ha cumplido su periodo, su ciclo de perfeccionamiento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros arrancamos una manzana mientras está verde? Si nosotros decidimos probarla, morderla, tratar de ingerirla, vamos a tener una experiencia muy fea. ¿Por qué? Porque no había alcanzado todavía su madurez, su crecimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos esta semilla, vemos que contiene dentro de sí misma el diseño de toda la planta, que después se manifiesta cuando el árbol está maduro. Este es el crecimiento autónomo en la naturaleza. Esto es lo que hablábamos antes, cuando yo les dije el crecimiento autónomo a través de la fuerza del principio. Es decir, Dios puso en esa semillita, ya está ahí todo el diseño que irá a través de ese periodo de crecimiento de 3 etapas hasta alcanzar la madurez. Cuando llega a esa madurez o cuando llega a ese perfeccionamiento, entonces plasma sustancialmente ese diseño que estaba en la semillita. Y una vez más, quiero reiterar esto porque es importante. La semilla, a través de ese diseño puesto por Dios, automáticamente por esa fuerza autónoma del principio, yendo por ese periodo de crecimiento, llega a dar su madurez, su perfeccionamiento en el árbol maduro. Ahora, en el caso del ser humano es diferente. El crecimiento del carácter humano, a diferencia de la semilla, requiere de la responsabilidad. Si usted ve nuevamente esta diapositiva, el niño tiene el potencial para amar, tiene la capacidad, está ahí, pero no es automático, no está garantizado absolutamente que todo niño que va creciendo va a alcanzar una madurez tal en su carácter, en su corazón, que va a poder amar a otros. De hecho, vemos lamentablemente a diario gente que comete delito, que viola la ley y causa daño al semejante. Entonces, un factor sumamente importante para entender esta diferencia dentro del universo, dentro de todo el proceso de la creación, es que los seres de la creación en la naturaleza alcanzan su madurez a través de la fuerza autónoma del principio, mientras que el ser humano, usted y yo, alcanzamos nuestra madurez, alcanzamos nuestra perfección del carácter y del corazón solamente si cumplimos nuestra parte de responsabilidad centrada en Dios. Por eso, viendo en esta diapositiva, entendemos este principio crucial de la responsabilidad humana. Por un lado, vemos que si uno cumple su responsabilidad, madura su carácter. Uno se encuentra con personas como la Madre Teresa, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, con los grandes hombres y mujeres de la historia que usted pueda elegir. Y es una manifestación visible de alguien que internamente ha cumplido su responsabilidad y pudo madurar su carácter, su corazón, su capacidad de amar. Por el contrario, alguien que vaya en cumplir su parte de responsabilidad tiene una distorsión en su carácter.
Es una persona agresiva, que no tiene capacidad de amar, está inmadura y llega a punto tal de cometer delitos, cometer violaciones a los derechos de los demás. Y muchos se preguntan, ¿será acaso un problema de la libertad? Dios, después de todo, le dio libertad al hombre. Y debido a la libertad o al libre albedrío, el hombre comete esas atrocidades. No, todo lo contrario. La libertad es una gracia que Dios nos da, porque es a través de esa libertad es que nosotros tenemos la posibilidad de cumplir nuestra responsabilidad. Con total voluntad, con total libertad de nuestra parte, de cumplir esa voluntad de Dios, esa parte de responsabilidad que solamente nos va a llevar a un camino del bien y a un camino de felicidad. Por eso, una vez más, les quiero recordar este cuadro que es muy importante, porque ustedes, como recordarán, leímos anteriormente en que Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. ¿Qué le dijo? A ver, ¿se acuerda? Le hago una pequeña pregunta de examen, a ver si está registrando lo que estamos estudiando. En ese versículo Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una manifestación para muchos difícil de entender. ¿Cómo perfectos? ¿Cómo Jesucristo le dice a sus discípulos que sean perfectos como Dios es perfecto? No puede ser. El hombre es pecador. El hombre tiene naturaleza caída. ¿Cómo va a alcanzar una perfección? Es posible. Dios nos ha dado ese potencial. Solamente cuando cumplimos nuestra parte de responsabilidad. Pero es posible. Usted puede desarrollar su carácter, usted puede desarrollar su capacidad de amar como Dios se lo ha puesto, como Dios es. Por eso, para que podamos alcanzar ese nivel de amar como Jesús nos enseñó que amáramos, no nos olvidemos que debemos pasar sí o sí por esta etapa. Es decir, por un lado tenemos la responsabilidad humana, pero por el otro lado tenemos también la responsabilidad de Dios. Y esto es muy interesante que nosotros tenemos, a diferencia de todos los seres de la creación. Los animales, las plantas, los minerales van directamente creciendo a través de esa fuerza autónoma, como dijimos. Pero en el caso del ser humano tenemos una relación directa con Dios. Para poder alcanzar la perfección del hombre, tanto Dios como nosotros tenemos un rol activo. ¿Y cómo juega esto? Por un lado, Dios tiene su parte de responsabilidad. ¿Cuál cree usted que es la responsabilidad de Dios? Si yo le hago esta pregunta, tómese unos segunditos para pensar. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? ¿Qué es cumplir la responsabilidad de Dios? Como Padre, Dios tiene la responsabilidad de mostrarnos el camino. Dios tiene la responsabilidad de decirnos qué debemos hacer, qué no debemos hacer, porque el hombre, debido a la caída, está ignorante. No sabe verdaderamente por dónde tiene que transitar. Entonces Dios aparece y nos muestra muy claramente hacia dónde debemos ir. Por el otro lado, donde termina esa responsabilidad de Dios, comienza la responsabilidad del hombre. Dios nos muestra qué debemos hacer, ahí aparece nuestra responsabilidad en cumplir eso que Dios nos ha pedido que hiciéramos. Entonces yo le garantizo que, como vemos en el plano, si usted recibe la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y la pone en práctica, yo le garantizo que absolutamente usted va a poder alcanzar ese desarrollo, esa madurez del carácter, del corazón, fundamentalmente en su capacidad de amar. Cuando hablamos de la perfección, siempre estamos hablando desde el punto de vista de la capacidad de amar como Dios ama, de poder llegar a ser un reflejo de lo que Jesús nos enseñó 2000 años atrás. El último punto que queremos compartir en esta parte de los principios de la creación
tiene que ver con el mundo sustancial invisible, o llamado mundo espiritual, y el mundo sustancial visible, o mundo físico, que están centrados en el ser humano. Es decir, al pasar por el periodo de crecimiento y alcanzar nuestra madurez, entender que tanto la creación como el ser humano sí o sí pasan por esta etapa, llegamos al último nivel de entendimiento de esta dualidad, de estas dos dimensiones. No solamente moramos en una realidad física, visible, sustancial, también nosotros moramos en una dimensión invisible. ¿Cómo podemos entender esto más profundamente? Hoy en día se conoce que hasta incluso en los medios de comunicación se habla acerca del mundo después de la muerte, o el mundo después de la vida, o el más allá. Hay publicaciones, hay libros, hay películas. Yo le recomiendo, si usted todavía no ha visto, películas muy conocidas como Ghost, La sombra del amor, la película Siempre, la película Línea mortal, o la película que últimamente ha salido llamada Más allá de los sueños. Todas estas películas, si es que usted vio alguna de ellas, muestran de una manera muy clara la realidad de la dimensión espiritual. Que después de un periodo en esta vida física y terrenal, está ese espíritu dentro de nosotros que vive por la eternidad, que no tiene límites de tiempo y de espacio. Y que incluso, debido a esa relación de amor, debido a esa conexión de amor, sigue teniendo ese deseo de estar relacionado con los seres queridos que están en la tierra. Se ha hablado mucho también de la proyección astral o del desdoblamiento astral. Aquellas personas que a través de ese cordón de plata han tenido la posibilidad de separarse de su cuerpo físico y han tenido experiencias en el mundo espiritual, han vuelto y las han contado o las han publicado o incluso se han transmitido por programas de televisión. Otro ejemplo muy claro, que nosotros lo encontramos en las Escrituras, acerca de esta dimensión y realidad espiritual, es lo que está registrado en Mateo 17:3. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. En el monte de la transfiguración, Jesús recibe a estos dos grandes profetas del Antiguo Testamento, que por supuesto ya no tenían su cuerpo físico. Ya habían muerto, habían sido enterrados, sus cuerpos habían vuelto a la tierra, de donde habían nacido. Pero sus espíritus estaban vivos y podían comunicarse libremente con Jesús, como fue en este ejemplo. Es decir, que cada uno de nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo. Dios nos ha dado el espíritu y el cuerpo con un propósito muy claro, y el cual lo debemos entender. En estos minutos finales que nos quedan, yo quiero tener la oportunidad de ayudarlos a comprender cuál es la relación entre esta dimensión física, esta dimensión espiritual, y sobre todo de qué manera podemos prepararnos para poder transitar correctamente por estas etapas de la vida. Por un lado, el mundo físico es temporal. Habíamos hablado anteriormente, podemos decir, entre 80 y 100 años, nuestro cuerpo va a dejar de existir físicamente. Pero por el otro lado tenemos una vida eterna. La primera, la vida física, mora en lo que llamamos el mundo físico o la dimensión física. La segunda mora en lo que llamamos el mundo espiritual o la dimensión espiritual. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano en el cosmos? Usted y yo. ¿Cuál es nuestra ubicación en este universo tan grande? Por un lado, el hombre ha sido creado como el microcosmos de todo el cosmos. Cuando uno analiza
los componentes del ser humano que Dios nos ha dado, es un resumen de lo que vemos en el universo. El ser humano, tanto el hombre como la mujer, tiene un aspecto interior y un aspecto exterior, la mente y el cuerpo, o el espíritu y la materia, que es un resumen de la dimensión del mundo espiritual y del mundo físico. Somos el microcosmos del universo. En segunda instancia, somos el centro de armonía. Somos el único ser de la creación. Ni los ángeles, ni los minerales, plantas y animales tienen la posibilidad de morar en las dos dimensiones. Fíjense que el mundo angelical y los ángeles moran en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual solamente. Por el otro lado, los minerales, las plantas y los animales moran solamente en la dimensión física. En cambio, el ser humano ha sido creado por Dios. Dios nos ha creado para tener la capacidad de ser el centro de armonía entre las dos dimensiones, entre los dos mundos. Y por último, Dios nos ha creado como el Señor de toda esta creación, es decir, como el dueño. Dios es el Señor de todo el universo, pero sin embargo nos ha dado a nosotros, como hijos suyos, la posibilidad de ser los señores, los amos de amor, los dueños de amor de todos los seres creados de este planeta y del universo. Entonces, cuando miramos una vez más en profundidad, en detalles, estas dos dimensiones, tenemos por un lado el yo espiritual, nuestro ser interior espiritual, que mora en el mundo espiritual en la posición de sujeto. Por el otro lado, tenemos nuestro yo físico o nuestra parte física, que mora en la dimensión física como objeto. Si ustedes recuerdan lo que estudiamos anteriormente, para que pueda existir un resultado sustancial, se necesita la relación entre sujeto y objeto. Esa acción de dar y recibir, centrada en un propósito, siempre un sujeto y un objeto. En este sentido, en esta relación sumamente importante, el mundo espiritual está en la posición de sujeto, así como nuestra mente está en la posición de sujeto. Y el mundo físico, como nuestro cuerpo, está en la posición de objeto. Ese es el macrocosmos que existe en todo el universo. Por eso en el Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó nuestro aspecto físico, material, visible, a través de los elementos que existen en la naturaleza. De hecho, como dijimos antes, desde el punto de vista físico, toda la naturaleza está resumida en el cuerpo humano. Y a su vez, simbólicamente, a través de ese soplo de aliento de vida, es ese espíritu eterno que Dios nos ha dado. Recién ahí registra el Génesis capítulo 2, versículo 7, recién ahí dice: fue el hombre un ser viviente. Es decir, no solamente con el aspecto físico, sino solamente cuando recibió el Espíritu de Dios, es que ahí sustancialmente se transformó en un ser viviente. Y cuando hacemos un análisis de nuestro aspecto físico, tenemos dos partes. Una es la mente, otra es el cuerpo. Pero lo importante es entender que no solamente desde el punto de vista físico poseemos una mente y un cuerpo, sino también desde el punto de vista espiritual tenemos una mente espiritual y un cuerpo espiritual. Es muy importante, deténgase nuevamente en esta diapositiva, porque aquí es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Si usted mira bien esta diapositiva, tenemos una parte física sustancial visible, la cual nadie duda de esa realidad, pero por el otro lado, una dimensión interna, invisible, con que no pueda sustancializarse a través de la materia, sí existe y está ahí dentro de nosotros. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos en nuestra vida? ¿Qué cree usted? ¿3, 4, 5?
7, 1. Tenemos 3 etapas en nuestra vida. Y esto fue creado por Dios. Es decir, que si Dios ha creado este periodo de 3 etapas, es por algo sumamente importante. La primera etapa, en la cual estamos primero ahí en el vientre de la madre, la llamamos la etapa embrionaria. Podemos hablar alrededor de 9 meses, 40 semanas, que es un periodo en el cual el feto se va formando y su ambiente de vida necesario para poder crecer es el líquido. A través de recibir de la madre todos esos elementos, pasa ese periodo alrededor de 9 meses, 8 meses, 10 meses y nace. Y pasamos a la segunda etapa. Todos nosotros, antes de estar hoy donde estamos, hemos pasado primero en ese vientre de la madre. La segunda la llamamos la etapa terrestre o temporal. Ya no es una bolsa de líquido, pero lo que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder crecer y desarrollarnos, es el aire, es el oxígeno. Este periodo es temporal y lo podemos calcular en alrededor de 80, 90, 100 años. ¿Pero terminó ahí todo? No, no terminó todo ahí. Sin embargo, cuando uno ve, como me ha pasado a mí hace pocos meses con mi madre, que ella dejó de vivir en esta etapa temporal terrestre, todo el mundo alrededor llorando, triste, y se va y murió, es como que se hubiese terminado verdaderamente todo. Sin embargo, si uno entiende claramente el proceso de la creación de Dios, que tenemos 3 etapas, el fin de la vida física no debe ser algo terrible, algo lamentable o algo trágico. Tiene que tomarse como un proceso natural. Hay una tercera etapa que la denominamos la etapa espiritual o eterna, donde lo que uno mora, respira o vive ya no es en la bolsa el líquido, no es la bolsa de aire, sino es la bolsa del amor divino. Es el amor divino de Dios que respiramos en esta tercera y última etapa que no tiene límite ni de tiempo ni de espacio, sino que es por toda la eternidad. ¿Y cuál es la relación entre el yo físico y el yo espiritual? Y aquí quiero enfatizar algo muy importante, porque nosotros, si tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual, y como lo vimos anteriormente, tenemos un periodo de crecimiento de 3 etapas, hay ciertos elementos que son necesarios para que podamos crecer y madurar, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cuál cree usted que son esos elementos? Repito, absolutamente necesarios. No es opción. Para vivir físicamente en esta tierra, ¿qué elementos cree usted que absolutamente necesitamos y si no los usamos, nos morimos? ¿Puede adivinar antes de mirar en la pantalla? Espero que sí. Vamos a mirar el lado izquierdo, donde dice el mundo físico. Nuestro cuerpo físico, nuestro yo físico, que es temporal, a través de sus 5 sentidos físicos, se relaciona con la dimensión física y necesita de ciertos elementos absolutamente imprescindibles, como por ejemplo el agua. ¿Qué nos pasa a nuestro yo físico si dejamos de beber líquido? Un día, 2 días, 3 días, una semana. ¿Qué le pasa a uno? Se empieza a secar y si no ingerimos algún tipo de líquido, no tomamos algún tipo de líquido, en algún momento nuestro cuerpo se muere. ¿Sí o no? Es así. Aparte del agua, ¿qué otro elemento es absolutamente necesario para nuestro crecimiento físico? Miremos nuevamente la diapositiva. El alimento. ¿Qué pasa si uno no come? Algunos han hecho ayunos. Han hecho ayuno a la mañana, ayuno al mediodía, a la noche, 1 día, 2 días, 3 días. Pero ¿qué pasa después de 1 semana? 2 semanas, 3 semanas si no comemos nada? ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo?
comenzamos a debilitarnos cada vez más, a punto tal que nos debilitamos tanto, que nos morimos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, usted lo sabe muy bien. Entonces, ¿el agua y el alimento es optativo o es necesario? Es necesario. Absolutamente necesario. Hay otros dos elementos que también necesitamos absolutamente para poder vivir físicamente. Uno tiene que ver con la luz. Como usted ve en su pantalla en estos momentos, el sol, la luz, el calor. ¿Qué pasa si uno está tranquilo y sabe, entre comillas, que el sol sale todas las mañanas? ¿Qué pasa si el sol no saliera esta mañana? ¿Qué pasa si el sol decidiera irse a otra galaxia? Nos morimos congelados. Entonces necesitamos la luz solar. Y otro elemento absolutamente indispensable para poder crecer es el aire. Si a nosotros nos tapan la nariz, tapan la boca, pasan unos segundos, unos minutos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Esto que es sencillo y esto que es algo que usted lo conoce, yo lo quiero enfatizar porque es muy claro desde el punto de vista físico. Es muy claro que hay elementos absolutamente necesarios. Si no, nos morimos físicamente. Pero lo mismo sucede con nuestro ser espiritual. Si queremos que nuestro yo espiritual viva, que esté activo, que esté sano, que crezca, que madure, también necesitamos ciertos elementos absolutos, imprescindibles. Si no, nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, va a morir. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué cree usted? Yo le pregunto antes de mirar. Yo le voy a dar la respuesta a todo, como le dije. Todas sus preguntas, todas sus dudas, todo va a ser aclarado. Pero es lindo que también usted haga un poquito de esfuerzo. ¿Qué elementos cree usted que son indispensables para su espíritu, para su ser interior, para su crecimiento espiritual, su capacidad de amar? A ver, piense. Ok, vamos a ver. Espero que haya adivinado. Uno de los elementos fundamentales son la verdad y el amor que vienen de Dios. Fíjese, cuando usted va a la iglesia y usted escucha un domingo un sermón, escucha la palabra de Dios, ¿cómo se siente internamente? Quizás usted llegó a la mañana, fue así ya, llegó enojado, enojada, malhumorado, e incluso vio a tal o cual persona que a usted no le agrada y se dio vuelta, no la quería ni saludar. Puede ser, nos ha pasado. Pero una vez que uno entra en la iglesia y está en la casa de Dios y escucha su palabra, le toca el corazón, le toca a uno la mente, y uno de repente mira con otros ojos a esa persona que no la podía ver antes de entrar a la iglesia, la mira con amor y la quiere abrazar y le quiere pedir perdón. Ese es el poder de escuchar la verdad de Dios, absolutamente necesario, como alimento de vida para nuestro espíritu. Otro elemento fundamental es el amor de Dios. Con el amor de Dios también tenemos la capacidad de generar una energía indescriptible, incalculable. Cada vez que uno tiene una experiencia de recibir el amor de Dios o de dar el amor de Dios, automáticamente tiene una energía muy grande, tiene mucha fuerza. Son elementos indispensables para nuestra vida. Por el contrario, si nosotros no recibimos la verdad de Dios, si nosotros no recibimos el amor de Dios, nuestro espíritu comienza a debilitarse. Nuestro espíritu comienza a secarse, así como era con el agua y el alimento de nuestro yo físico. Entonces, si miramos este cuadro, vamos a ver estas flechas y esta dimensión sumamente importante, porque esto es para su crecimiento espiritual, para su madurez espiritual, para que usted pueda desarrollar cada día más su capacidad de amar y ser como Dios es. Fíjense, por un lado entonces tenemos
estos elementos desde el punto de vista físico y los elementos desde el punto de vista espiritual, ¿cómo funciona esta dinámica? En el ejemplo que yo había dado anteriormente, al recibir la verdad y el amor de Dios, uno tiene esa energía, tiene esa fuerza, tiene esas ganas de vivir, de dar hacia los demás. Entonces, inmediatamente eso lo lleva a uno a movilizarse para hacer una acción, para hacer una obra. Inmediatamente que uno realiza una buena acción o una buena obra, basado en estos elementos de vida que recibió de Dios, genera una fuerza y una vitalidad que se denomina elementos de vitalidad, que proviene de las buenas acciones. Este es un círculo, como usted ve en la pantalla, de dar y recibir. Siempre para que podamos tener una acción y un resultado, recuerde, se necesita esta acción de dar y recibir. Entonces, en un ejemplo que quizás lo ha vivido usted, algún ser cercano, de mucho amor, tuvo un accidente o tuvo una enfermedad muy grave y está en el hospital, está en la clínica, y de repente necesita a alguien que se quede toda la noche a cuidarlo. Y usted es la persona elegida. Alguien le pide, por favor, ¿no puedes venir a cuidar a mamá, a papá, fulanito, que necesita que alguien se quede toda la noche porque está muy mal, está internado? Y usted, por supuesto, responde, claro, ¿qué día tengo que ir? El martes, toda la noche. Sí, cómo no. Usted hace todos los arreglos necesarios, se prepara, y usted trabajó todo el día. O sea que desde el punto de vista físico usted está cansado, está cansada, pero aún así hubo algo interior que lo motivó o la motivó a ir y quedarse toda la noche en ese hospital. Ahora, cuando amanece al día siguiente y ese papá, esa mamá que usted cuidó toda la noche, abre los ojos, lo mira, la mira y le sonríe y le dice, muchísimas gracias por tu ayuda, por haberte quedado conmigo toda la noche. ¿Cómo se siente uno? Si usted ha experimentado esto, sabe muy bien de qué estoy hablando. A mí me ha pasado. Yo estaba en ese momento físicamente agotado. Si vemos nuevamente en la pantalla, desde el punto de vista físico, es decir, desde el punto de vista del lado izquierdo, uno estaba agotado. Pero debido a esa buena acción, debido a haber realizado algo que tiene que ver con el vivir por el bien de los demás, algo altruista, más allá de mis deseos, más allá de mis anhelos personales, haber hecho el sacrificio por algo superior, haber cuidado a alguien, automáticamente genera una fuerza indescriptible. Estos son los elementos de vitalidad que provienen de las buenas acciones. Entonces genera esta dinámica, como usted ve en la pantalla nuevamente. A través de recibir esos elementos de vitalidad, le genera nueva energía, nuevas ganas, expande su corazón, que a su vez recibe elementos de vida que provienen de la verdad de Dios, del amor de Dios, y usted vuelve a hacer una buena acción y recibe elementos de vitalidad con los elementos de vida y entra elementos espirituales, dar y recibir entre el yo físico y el yo espiritual que permite la expansión y el crecimiento de su corazón. Para aclararle una vez más, porque a veces son demasiados conceptos. Por un lado tenemos los elementos de vida, que viene de Dios, ese amor y esa verdad de Dios. Usted se carga, es como enchufar los dedos y conectarse a la energía de Dios. Ese amor de Dios, esa verdad de Dios lo llena a usted de energía. Esos elementos de vida luego se transmite al cuerpo a través de esos elementos espirituales, esa conexión que impulsa al cuerpo a realizar buenas obras. Y cuando usted va, y no solamente tiene una idea o una inspiración, cuando usted realmente va y se moviliza con su cuerpo, va y sirve a otro, ama a otro, se esfuerza, vive por otro,
recibe automáticamente esa energía y esa fuerza que son estos elementos de vitalidad. Es solamente a través de este proceso, a través de cumplir su parte de responsabilidad, es que yo le garantizo su crecimiento espiritual. De lo contrario, sucede lo opuesto. ¿Qué pasa? Y también, si somos sinceros, usted me va a reconocer que hubo casos en los cuales no hizo una buena acción. ¿Cómo se siente uno cuando no hace una buena acción? Tomemos un ejemplo cualquiera. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el ómnibus? Que uno estaba sentado detrás del chofer y subía el abuelito o la abuelita. Es un ejemplo simple. Y uno tenía esa lucha, ay, me levanto, no me levanto, levántate, dice una voz que es la voz de Dios, levántate, sacrifícate, vive por el bien de otros. No, vive para ti mismo, descansa, que es de Satán, no es de Dios. ¿Qué pasa si uno se queda sentado en el lugar? Este abuelito es un problema de él. En el fondo uno no se siente bien. Lo que denominamos el remordimiento de conciencia. Cuando uno miente. Si usted conoce a alguien que ha robado, entró en un lugar y quitó la posesión de algo que no le pertenecía para su propio beneficio, ¿cómo se siente? Se siente mal, se siente pesado. Cuando uno roba, cuando uno miente, cuando uno engaña, cuando uno fornica, cuando uno mata. Cada vez que uno realiza una mala acción, escuche muy bien esto porque es muy importante, cada vez que uno realiza una mala acción con su cuerpo, naturalmente decrece espiritualmente. Por eso es muy importante, así como está comprobado, que cada día hay un cambio en nuestra palma de la mano, lo mismo sucede con nuestro espíritu. Cada día depende de nosotros. Tenemos la oportunidad de estar más cerca de Dios en nuestro crecimiento espiritual o cada día podemos estar más lejos. ¿De quién depende? De usted, de mí, del cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad. Por eso, en esta dinámica, entendemos que la familia es la unidad fundamental y elemento indispensable en la construcción de cualquier sociedad. Comienza con el individuo, pero no somos individuos que viven aislados. Recuerde que habíamos dicho al comienzo que Dios creó a la familia como institución. Papá, mamá, hermanos, padres e hijos, abuelos y nietos. En esa dinámica se experimenta el amor. Y si no podemos lograr paz, amor y felicidad en nuestros hogares, no existirá esperanza de crear paz, amor y felicidad en la sociedad, la nación o el mundo. Por eso comienza en nosotros, como individuos, cumpliendo nuestra parte de responsabilidad. Luego en el matrimonio, en la familia. Y finalmente sí podemos hablar. Cuando los López, los Rodríguez, los Pérez, los de Sena, etcétera, sean familias en las cuales reflejan el amor y la verdad de Dios, podemos hablar de construir una sociedad mejor. Por eso otro punto fundamental tiene que ver con la preparación hacia el matrimonio. Para poder establecer familias estables y felices, las relaciones sexuales, como la expresión de un amor verdadero y eterno, deben realizarse única y exclusivamente dentro del matrimonio. Esto forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Cuando un hombre y una mujer deciden unirse, no por un año, no por 10, no por 20, por toda la eternidad, centrado en Dios, deben mantener este principio absoluto de la fidelidad, absoluto. Es el lugar más sagrado dentro de nuestro cuerpo humano, donde están los órganos de amor, los órganos que tienen la capacidad de, como Dios ha sido en la historia, de crear una nueva vida. Por eso el amor conyugal es una forma de amor horizontal que no puede ser dividido entre múltiples compañeros. Uno puede dividir su amor entre múltiples hijos, como padre, como madre. Ese sí es el amor vertical, como Dios, que tiene millones y millones de hijos. Como mi señora y yo, que tenemos 3. El amor vertical se puede dividir, pero nunca el amor horizontal. El amor horizontal es solamente un esposo y una esposa, por toda la eternidad. Por eso, para establecer estas familias verdaderas y la paz en el mundo, es necesario
el compromiso de amor eterno y de fidelidad sexual absoluta en nuestros matrimonios. Si usted está casado, si usted está casada, recuerde esto profundamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay muchas tentaciones. Es la triste realidad. ¿Cuántos matrimonios han fracasado? ¿Cuántos divorcios han existido debido a la infidelidad? Yo vengo de padres que se han divorciado. Y en realidad nadie se casa verdaderamente para divorciarse. Usted conoce a alguien que se amaba profundamente con alguien, que fueron y se casaron, y en el momento de terminar la ceremonia religiosa le dice: mi amor, en 3 años nos divorciamos, ¿qué te parece? Nadie. Nadie se casa para divorciarse. Sin embargo, existen los divorcios. Por eso todo este material que estamos compartiendo con ustedes le va a permitir no solamente la fuerza interior como individuo, pero sino como pareja, como matrimonio, para que usted pueda ayudar a sus hijos, a su comunidad, a la nación y al mundo. Por eso, en Eclesiastés 12:7, dice: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Tenemos una dimensión física, este cuerpo, que va a volver a la tierra porque es así, es el proceso natural de la creación de Dios. No es consecuencia de una caída, no es consecuencia del pecado. Dios lo creó así. Y nuestro espíritu irá por toda la eternidad, vivirá y morará con Dios en el mundo espiritual. Por eso es muy importante entender estas 3 etapas de nuestra existencia. Porque una está relacionada con la otra. No son independientes, son interdependientes. Y así como vemos en esta primera etapa embrionaria de 9 meses, ¿qué pasa si la mamá come mal, fuma, bebe alcohol, consume drogas? ¿Afecta o no afecta el nacimiento del bebé? ¿Qué cree usted? Sí, absolutamente, está comprobado. Si nosotros en esos primeros 9 meses no cumplimos nuestra responsabilidad como padres, la segunda etapa, la etapa terrestre, ese niño va a sufrir. Nace ya con problemas físicos y emocionales. Por lo tanto, ese periodo de 9 meses existe como preparación para la segunda etapa. Y es muy importante lo que hacemos en esos 9 meses, que va a afectar el resto de esa vida física. De la misma manera, estos 80, 90, 100 años que vivimos en esta etapa terrestre no es aislado, no es independiente. Es un periodo de preparación. Estamos aquí con este cuerpo que Dios nos ha dado, un espíritu que está dentro, que es eterno, para cultivar nuestro espíritu, para desarrollar nuestro espíritu. Si nosotros no cumplimos nuestra parte de responsabilidad durante estos 80, 90, 100 años, ¿qué nos va a pasar? Vamos a sufrir en la próxima etapa. Y esa etapa es eterna. Por eso es sumamente importante que durante este periodo que estamos aquí con este cuerpo físico, cumplamos absolutamente nuestra responsabilidad. ¿Y qué es cumplir nuestra responsabilidad? Es conocer la palabra de Dios, es conocer la voluntad de Dios. Y yo le garantizo, señor, señora, amigo, que si usted pone en práctica las enseñanzas del principio divino, las enseñanzas de los principios de Dios, y usted cumple su responsabilidad, yo le garantizo 100% que usted va a poder desarrollar todos los días de su vida una capacidad de amar, una capacidad de vitalidad, de fuerza, de optimismo, que le va a permitir a usted desarrollar un corazón, no solamente en este periodo de tiempo en la tierra, sino por toda la eternidad. Y no nos olvidemos nunca que Dios nos dio un espíritu eterno con un cuerpo temporal. El cuerpo es nuestro vehículo, es el carro que lleva nuestro espíritu a buen destino o a mal destino. ¿De quién depende? De usted, de mí, de cumplir nuestra parte de responsabilidad. Una vez más, le agradezco muchísimo por su amable atención y espero de todo corazón que cada uno de los contenidos que estamos viendo, solamente por escuchar esto, ya usted se sienta con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de hacer cosas bellas. Una vez más, muchísimas gracias y que Dios le bendiga.